¿cómo podría marcarse el tema de la confianza de las personas en función de la contribución que pueden hacer al desarrollo, de la contribución que pueden hacer a la solución de los problemas sociales? La perspectiva suya, en principio, desde el sector público y ahora en el sector privado, ¿cómo ve eso? Me va a meter en problemas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes y también de poder participar en este panel con mis colegas en el día de hoy. Yo creo que parte del ejercicio y del esfuerzo que tanto el sector público como el sector privado es cómo logramos tener un país viable, cómo logramos que ese país viable genere unos resultados que permitan generar confianza. Y partiendo de esa búsqueda de la viabilidad de un Estado, la viabilidad de un país, pues se busca constantemente acciones que permitan reducir los riesgos. Y hoy en día Colombia no es ajena a los riesgos tanto nacionales como internacionales. Y son riesgos que cuando uno los pone dentro de una balanza, como lo ha hecho el Foro Económico Mundial, donde estableció los principales riesgos los próximos 2 años que van a tener los países a nivel internacional, cualquiera que sea el país, establece que, en primer lugar, el principal riesgo que vamos a tener en los próximos 2 años es el costo de vida. El segundo riesgo es el de desastres naturales y eventos externos. El tercero es la confrontación geopolítica o geoeconómica. El cuarto es la erosión de la cohesión social y el quinto es la polarización de la sociedad. Cuando uno suma o empieza a mirar cada uno de ellos y vemos 3 de ellos que están relacionados con desigualdad, con brechas sociales, pues efectivamente la principal forma de generar confianza es cómo reducimos esas brechas sociales, cómo logramos generar entre sector público y sector privado. No voy a entrar en la discusión porque bien ha dicho Pedro anteriormente, definir cuál es el rol de cada uno podría llevarnos a muchas horas de discusión, y en eso pues entra mucho la ideología, donde los puntos de encuentro se extienden más que se unen, pero sí hay una necesidad dentro de todo esto, que es la generación de esa confianza pasa por la generación de la viabilidad del país. La viabilidad del país pasa por reducir las brechas sociales. Reducir las brechas sociales es un tema de todos. El otro día estaba viendo una imagen en Instagram que me llamó mucho la atención, y podríamos ver que en la parte de arriba se mostraba una cantidad de pececitos detrás corriendo y un pez grande, que es la pobreza, detrás de los pececitos, incluido dentro de los pececitos la empresa privada, el Estado, las instituciones gubernamentales, la sociedad. Todos éramos unos pececitos donde el pez grande, que es la pobreza, nos estaba alcanzando y casi que comiendo. Si nosotros nos uniéramos, si nosotros trabajáramos mancomunadamente y la fuerza de todos los pececitos armaran un pez grande, seríamos el pez grande detrás de ese pez chiquito, que sería la pobreza. Y creo que esa es la forma de generar esa confianza. Creo que parte del ejercicio es cómo entendemos dentro de las diferentes ideas, ideologías, la posición y la acción que cada uno tiene desde el punto de vista privado como también el público, para lograr reducir esos retos que tenemos hoy en día. Y el gran reto en este momento, como lo mencionaba el Foro Económico Mundial, es la desigualdad, las brechas sociales, y cómo en conjunto trabajamos para lograr que se tengan oportunidades que permita generar seguridad y que vaya más allá de la confianza. Porque al final, la unión de los esfuerzos, la unión de ese proceso de generar una viabilidad de país, va por encima de generar una inclusión o generar una reducción de la pobreza. Eso es, hasta uno lo podría volver un poco más práctico. ¿Qué genera? Genera seguridad, genera oportunidad, genera menos delincuencia, genera democracia y genera una cantidad de valores y principios que va a permitir que el país sea viable. Entonces, lo puedo resumir en ese trabajo conjunto, sector público, sector privado, buscando la viabilidad de un país, que en este momento la principal reto es las desigualdades sociales, y donde cada uno tiene un papel, que cada contribución que se haga genera esa confianza para darle viabilidad a Colombia. Escuchando
uno a Giovanni diría, cierto, todo es cierto, pero considerando la realidad que vivimos, ¿es posible hacer eso sin política? No, y realmente debería ser la respuesta no. Pero yo me voy a hacer una desobediencia civil para hacer un punto que me parece importante de lo que mencionaba Thierry ahorita, y es mucho de las normas, leyes que están establecidas, que no estoy diciendo que las normas de tránsito no deben de cumplirse, por supuesto que sí, pero en Colombia tenemos una sobrepoblación de leyes que muchas de ellas obligan a que se haga una desobediencia civil. ¿Por qué? Porque estamos buscando a través de las leyes regir hasta el más mínimo, la más mínima minucia que no permite la viabilidad del desarrollo tanto empresarial como del desarrollo del ciudadano. Y ejemplos muy pequeños para hacer el punto: viajando hacia Santa Marta en vacaciones en carro, nos fuimos mi marido, mis hijos y yo, y íbamos a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Mis hijos vieron en la carretera que decía que la velocidad máxima era 40 kilómetros por hora. Y le llamaron la atención a mi marido y le dijeron: papá, vas muy rápido. Tú nos has dicho que tenemos que cumplir las leyes. Y vas a 80 kilómetros por hora y dice 40 kilómetros por hora. Mi marido le dice: ¿quieres que vaya a 40 kilómetros por hora? Entonces bajó la velocidad y efectivamente en una carretera, ¿cómo es posible que uno tenga que ir a 40 kilómetros por hora cuando la vía daba para ir a una velocidad que no generara inseguridad al siguiente? Porque ir tan despacio pues puede generar un choque. Y le dice mi hijo a mi marido: ¿sabes qué, papá? Dale rápido, es que esto está muy lento. Sí, así no vamos a llegar. Y efectivamente nos pasa mucho en Colombia y en muchos otros países que tratamos de regular hasta el más mínimo detalle del desarrollo económico y de la ciudadanía, que evita y que perjudica adicionalmente que se pueda dar desarrollo y obliga a una desobediencia civil. Y esa desobediencia civil lleva a que la persona no cumpla con las normas porque efectivamente son imposibles de cumplir. Y creo que nos está pasando mucho en ese sentido hoy en día, en el contexto en el que estamos tratando de regular, en vez de darle viabilidad a los procesos, es tratar de hacer el ejercicio de regular lo que más se pueda para evitar que se tenga una libertad de sobrepasar o pasar las acciones que se van de cumplir. Quería hacer eso porque me parece muy interesante lo que mencionaba Thierry ahorita, y efectivamente parte de la necesidad que tenemos de país es tener una estabilidad jurídica que no necesariamente tiene que ir con más regulación. Tiene que ir es con reglas claras, tiene que ir es con parámetros y procesos prácticos que faciliten el desarrollo de cualquier persona, empresario, no empresario, pero que facilite. Y más allá, como se establecía, por ejemplo, en el The Economist hace todos los años una encuesta a nivel internacional y analiza los 200 países que se mencionaba o más, 162 países toman en cuenta. Y Colombia saca un puntaje sobre 100 de 6.2, que es menor al del año anterior. Y la razón por la cual los empresarios le ponen un valor de 6.2 sobre 100 es por la poca efectividad de la política pública y por el mercado laboral. Y eso lleva a que la estabilidad, más allá de tener las regulaciones adecuadas, es la facilidad de cumplir con esa regulación. Es la facilidad de poder desarrollar los negocios y poder desarrollar el ejercicio que vaya a desarrollar sin tener que cumplir con una cantidad de obstáculos que no le permita cumplirlo. O sea que parte del ejercicio sí tiene que ser, sí, estabilidad jurídica, pero con políticas efectivas, no con políticas que busquen cumplir el ejercicio de lo que debería desarrollarse de forma libremente, pero también al mismo tiempo que permita dentro de todo este proceso tener reglas claras, que eso es lo más importante. No es tanto la cantidad de normas, sino las reglas claras. A mí me pasó lo que le pasó a María Claudia en la vía Barranquilla-Cartagena.
hay un punto que es el punto de Santa Catalina. Uno da una curva y encuentra al policía, y el policía lo para y le dice, va a demasiada velocidad. No, señor, va a 50. No, es que es 30, mire el letrero. Las multas de tránsito son una fuente importante del presupuesto de Santa Catalina. Y de algunos policías también. ¿Sí? Por favor. Cuando se dice si se puede habilitar la tecnología o los procesos de desarrollo sin la política, pues la respuesta digo no tajante. ¿Por qué? Porque al permitir y hacer políticas que incentiven ese proceso va a ser mucho más ágil que sin el incentivo de que se pueda desarrollar. Cuando uno mira a nivel de país y encuentra, por ejemplo, en la pandemia que avanzamos mucho con la tecnología, de hecho con Google desarrollamos en la Cámara Colomboamericana una aplicación que le permite todavía a las empresas del sector turismo poder ponerse al día en las posibilidades para poder vender a través de herramientas virtuales, y que la gran mayoría de las empresas colombianas, como se mencionaba, el 97% son microempresas, y en el sector turismo más pequeñitas aún y con menos posibilidades de tener acceso a la tecnología. A través de esta herramienta que se habilitó por Google, se pudo darle a las empresas un formato de cómo montar su empresa en Internet, cómo vender por Internet, cuáles son las herramientas para poder tener ese acceso e incrementar el número de negocios que va a poder tener trayendo turistas internacionales y nacionales. Ya que no se podía hacer de forma presencial, pues esto habilitó. Los resultados fueron impresionantes. Hoy en día tenemos, de las empresas que participaron en este proceso y que siguen participando, la gran mayoría, el 99% de ellas hacen negocio. O sea que sí, definitivamente es un gran habilitador y se puede hacer sin la política pública. Aquí hubo una empresa que estuvo dispuesta a poner a disposición de los empresarios pequeños, chiquitos, estas herramientas. Pero si hay una política pública que establezca desde la educación de los niños, el proceso de aprendizaje de la tecnología, sobre todo de la adaptación de la tecnología, para que posteriormente puedan tener un buen uso de esa tecnología, Colombia estaría hablando en otros idiomas y estaría, de hecho, teniendo una viabilidad mucho más fuerte de la que tiene hoy en día como país, lo cual la tiene, pero podría estar en un crecimiento mayor. Entonces, la política pública sí es necesaria, porque habilita, porque permite, porque establece unas acciones que sin ella no se va a dar de la forma más expedita que con la política pública. Sí, exagero yo el argumento y digo, miremos el caso mexicano, que llega el presidente AMLO, se genera una determinada coyuntura y el empresariado empieza a generar su propia dinámica tan fuerte que hoy los empresarios mexicanos dicen, ahí está el presidente, pero nosotros vamos con nuestra dinámica. También en el Perú ha habido una especie como de fractura, ¿sí? En la medida en que se produce esa crisis política, el cambio tan fuerte, la salida de Pedro Castillo, etcétera, pero la economía peruana, en algún momento los empresarios empiezan a retomar y a trazar su propio camino. No estamos lejos del tema. Podemos trazar o plantearnos una separación entre economía y política en Colombia, es decir, que independientemente del gobierno, como pasa en México, o como puede estar pasando en Perú, independientemente de esas inestabilidades, el sector privado puede jalonar y puede generar su propia dinámica. ¿Puedo hacer una anotación? Y qué pena, aquí no me estoy tomando la palabra, pero creo que hay un punto muy importante donde los empresarios no se pueden olvidar y perder de vista. El 84% del empleo formal del país lo generan ustedes, el 16% lo genera el sector público, formal. Ese empleo, hoy en día, un país como Colombia, donde el 80% del crecimiento económico del país se da por el consumo de los hogares, y la razón del consumo de los hogares se da por el ingreso, las remesas y la inversión, pues efectivamente, claro que lo pueden hacer independientemente de un gobierno. Por supuesto que se puede jalonar y de hecho tienen la responsabilidad de seguirlo jalonando porque el 84%
del empleo formal y de ese 80% del crecimiento del país depende del movimiento y del empeño y de la fuerza empresarial. Pero parte del ejercicio es cómo se construye para llegar más lejos. Uno puede hacer iniciativas independientes y seguro se van a notar, seguro se va a hacer un impacto, pero para lograr generar un impacto realmente que justifique un esfuerzo de país se necesitan las dos variables. Sí quiero hacer una anotación sobre lo que se está diciendo y es, yo creo que parte del ejercicio no es encontrar si se puede o no se puede sobrevivir sin Estado y sin gobierno. Parte del ejercicio es cómo se contribuye a que cada cual vaya desarrollando el rol, y yo sé que esta pregunta no la querías hacer, que nos la dijiste desde el inicio y antes, pero sí es encontrar el rol que le compete a cada uno y habilitar los procesos para que ese rol se pueda desarrollar. El Estado, por ejemplo, en el tema de seguridad, hemos visto que es el mejor gestor para lograrla, no el sector privado. Hemos visto que realmente cuando hay una política pública relacionada con la seguridad, y no estoy hablando solamente de la seguridad física, sino todo el sistema que genera seguridad, el Estado es un gran actor y puede cumplir con esa función de una forma muy pertinente. Otro de los temas que es importante es cómo lograr dentro de ese proceso que haya las necesidades básicas que también sean proveídas por un rector mayor, no de intereses particulares, sino intereses generales. Y en eso me refiero a los temas de educación. Ahorita antes de nosotros estaban hablando de salud, se estaba hablando también de los temas de acueducto, agua potable, que son necesidades básicas de todo ciudadano en un país. Y en ese sentido yo creo que un Estado debería ser el rector de eso, trabajando no solo en el proceso de la política pública, sino como bien decía Thierry, en el tema de generar los equilibrios. Porque ¿quién mejor que un Estado para generar los equilibrios dentro de los intereses personales? Nos queda muy difícil, y eso pues hace parte del ser humano, a un empresario de quitar los intereses personales y colocar los intereses generales por encima de los personales. Y en ese sentido creo que ahí es donde entra el Estado, como un rector de los intereses generales para generar equilibrios y para generar acciones que permita que se pueda desarrollar. O sea que la discusión dentro del proceso si se debería, claro que se puede, yo creo que se han visto grandes ejemplos donde el empresariado ha tomado la posición del Estado, pero mi forma de pensar, ese no es el camino para lograr que efectivamente se tenga una viabilidad de país. Se tiene la viabilidad de país es cuando tenemos un equilibrio, y ese equilibrio pues se necesita un rector que debería de ser el Estado. Bien.